Buenos días a todos, mi nombre es José María Francés y en el día de hoy vamos a ver el webinar sobre el Smart Meter 50 kiloamperios, ¿vale? La instalación y configuración del mismo. Vamos a esperar, como siempre, un pequeño tiempo, un margen de tiempo para los asistentes que falten, que se puedan unir. Vale, pues ahora sí, comenzamos. Buenos días a todos, mi nombre es José María Francés, como decía, y formo parte del soporte técnico de Fronius España. En el día de hoy vamos a ver las condiciones, sobre todo de instalación y configuración del Smart Meter 50 kiloamperios, ¿vale? Sobre todo vamos a ver un poco pues, lo que son las características del Smart Meter, el criterio de selección de los transformadores de corriente, el lugar de instalación, la instalación y el cableado, la configuración de radiotransformación y, por último, cómo activar el Smart Meter en el Data Manager, ¿vale? Porque, bueno, tenemos bastantes casos donde hay veces que se complica un poquito más de lo habitual la instalación de este Smart Meter, donde hay que tener algunas ciertas condiciones, hay que cumplir ciertas condiciones, sobre todo para seleccionar el Smart Meter, es seleccionar los transformadores de corriente que son externos a Fronius y sobre todo pues configurar el radio transformación, activar el Smart Meter, que bueno, con este webinar pues vamos a ver sobre todo esas partes las que son más importantes y las que más hay que tener en cuenta. Comenzamos con las características del Smart Meter, que ya muchos sabréis, pues bueno, no es ni más ni menos que un contador inteligente, un contador bidireccional en el que podemos obtener datos de corriente, de voltaje, frecuencia, el coseno de phi, ¿vale? Tenemos datos en tiempo real, tenemos valores acumulados. Simplemente su montaje es muy sencillo, en carril DIN, ¿vale? Tenemos de un módulo que sería el monofásico y de 4 módulos que sería el trifásico, el 63 amperios y en este caso el 50 kiloamperios, el que estamos viendo hoy. Se comunica por Modbus RTU, tiene opciones de cableado hasta 16 milímetros cuadrados en el caso del 63 amperios y en el caso de 50 kiloamperios pues es el que vamos a ver hoy, que es el que necesitaría la conexión de transformadores externos, ¿vale? Para secciones de cable en las que van a ser superiores, pues es donde se indicaría la instalación de este Smart Meter, ¿vale? Como vemos, pues el par de apriete y el rango de temperaturas de instalación. Vamos a ir con la parte más importantes para la instalación de los Smart Meter de 50 kiloamperios, que es la selección de los transformadores de corriente. ¿Vale? Vamos a tener que tener en cuenta sobre todo dos condiciones básicas, que va a ser la corriente primaria y la corriente secundaria. La corriente primaria del transformador pues, va a depender del valor máximo de corriente que vamos a querer leer por fase. Esto quiere decir que si en una instalación vamos a tener una corriente máxima de lectura o de consumo de 90 amperios, pues el transformador que tendremos que seleccionar será superior a 90 amperios y lo más cercano a este valor, para que sea más preciso. Entonces, lo más cercano pues sería, por ejemplo, 100 amperios. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí en la imagen, pues simplemente es necesario saber el valor máximo que vamos a leer de corriente y teniendo eso en cuenta, pues seleccionar un transformador que tenga la corriente primaria superior a ese valor que queremos leer. Luego en el secundario es más sencillo, ¿vale? Porque simplemente lo habitual es transformadores de 5 amperios, ¿vale? Tenemos la opción de 1 a 5 amperios y lo más normal es seleccionar un transformador con la corriente secundaria de 5 amperios. Luego veremos que estos dos valores son los hay que tener en cuenta para hacer lo que es la relación de transformación, ¿vale? Luego lo veremos. Tipo de transformador, pues dos opciones, de núcleo cerrado o de núcleo abierto, ¿vale? Normalmente, pues para una sencilla instalación, en la mayoría de los casos, pues es conveniente utilizar un transformador de núcleo abierto porque simplemente es conectarlo, abrazarlo sobre el cable que nos llega de compañía, de la eléctrica y listo, ¿vale? No tiene mayor complicación. Otros criterios que hay que tener en cuenta, pues sobre todo también la potencia, ¿vale? La potencia y la clase de precisión. La potencia de los transformadores pues dependerá sobre todo de la potencia que necesitamos
en función del cableado que va a conectarse desde los transformadores al Smart Meter, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, pues sabemos que el Smart Meter necesita 0,3 voltamperios para realizar la medición y a este valor hay que sumarle el valor total de potencia que vamos a necesitar de los conductores, o sea, de los cables que van a ir conectados desde el transformador hasta el Smart Meter. Entonces, si vemos aquí el ejemplo que tenemos en la pantalla, pues tenemos que tener en cuenta el cable de salida y de retorno entre el Fronius Smart Meter y el transformador, o sea, el cable que viene del primario y secundario del transformador hasta el Smart Meter, ¿vale? Tenemos que hacer la medición de esos dos cables juntos. Entonces, tenemos el cable de ida y el de vuelta, por eso aquí tenemos un 2. Tenemos una distancia de 0,5 metros, con lo cual hace igual a 1 metro de longitud, ¿vale? Con un diámetro de 1,5 milímetros cuadrados. Entonces, esto hace que 1 metro por 0,6 voltamperios, que nos vamos aquí a la tabla, en el que tenemos 0,5 metros de distancia, equivalen a 0,3 voltamperios en un cable de sección de 1,5. Con lo cual, como tenemos 1 metro, 0,5 más 0,5, hace un total de 0,6. 0,6 más 0,3 voltamperios del Smart Meter hace un total de 0,9. Entonces, este es el valor de potencia que tendremos que seleccionar, superior a este en el transformador. Con lo cual, un transformador de 1 voltamperio o superior sería válido, ¿vale? En esta imagen, con este ejemplo, lo podemos sacar la potencia que necesitamos del transformador de corriente, ¿vale? Y luego, por último, pues la clase de precisión, ¿vale? Clase 1 o mejor, como por ejemplo 0,5, 0,2, ¿vale? Esto equivale al porcentaje de desviación, ¿vale? Pues en el ejemplo de clase 1, pues tendríamos un 1% de desviación, ¿vale? Estas son las condiciones a tener en cuenta para seleccionar el transformador. Aunque ya, bueno, pues adelantando un poco, las más importantes sobre todo, o las que más hay que tener en cuenta son lo que es la corriente primaria y secundaria, ¿vale? El secundario siempre va a ser de 1 a 5 amperios y la primaria pues variará en función de la instalación, de los consumos que queramos leer. Continuamos con el lugar de instalación, ¿vale? Esto, aunque simplemente es seleccionar en el servidor interno cómo va a estar instalado nuestro Smart Meter, hay veces que se nos complica un poco. Entonces, la mayor simplicidad que hemos podido encontrar para identificar dónde está instalado nuestro Smart Meter, pues es indicar dónde va a conectarse el inversor, ni más ni menos. Nosotros, como vemos aquí en la imagen, tenemos el lugar de instalación en punto de alimentación, vamos a tener el Smart Meter, ¿vale? En este caso tenemos el de 50 kiloamperios con los transformadores de corriente, pero esto es válido tanto para el de 50 kiloamperios como para el de 63 amperios, trifásico como monofásico, ¿vale? El concepto es el mismo. El concepto se basa en que tenemos el Smart Meter y tiene entrada y salida, entrada de corriente y salida de corriente. Entonces, en este caso, la entrada la van a marcar los transformadores, la entrada de los transformadores, y la salida la va a marcar, en este caso, la salida de los transformadores. Con lo cual, teniendo esto en cuenta, si yo conecto a la entrada, siempre voy a tener que tener conectada la red eléctrica, ¿vale? La acometida. Me venga directamente de la acometida o pase por el contador de la instalación, ¿vale? Siempre a la entrada me llega la red eléctrica y a la salida del Smart Meter o de los transformadores, en este caso, voy a tener conectados los consumos, ¿vale? Si tengo el punto de alimentación, a la par que tengo los consumos, o sea, en paralelo de los consumos, voy a tener el inversor, ¿vale? Como vemos en la imagen, tengo a la entrada la red eléctrica y a la salida los consumos y el inversor, ¿vale? Entonces, cuando llegue el momento de hacer la configuración, en el servidor interno del Data Manager, tendré que tener en cuenta cómo lo tengo instalado. Si lo tengo en punto de alimentación, pues tendré que seleccionarlo, como vemos aquí en la imagen, punto de alimentación. En cambio, si elijo la rama de consumo, si podéis fijaros, la diferencia es muy simple. El inversor ahora está a la entrada, en paralelo junto con la red. Yo sigo teniendo entrada de alterna en los transformadores y salida de alterna en los transformadores hacia los consumos.
A la entrada sigo teniendo la red eléctrica y a la salida sigo teniendo los consumos. Y ahora lo que ha cambiado es la posición del inversor. El inversor ahora lo tengo instalado a la entrada, en paralelo con la red eléctrica. Con lo cual, tengo que seleccionar en el servidor interno del Data Manager el punto de la instalación del Smart Meter es rama de consumo, ¿vale? Lo vemos que es muy sencillo. Punto de alimentación, el inversor a la salida del Smart Meter junto con los consumos. Rama de consumo, el inversor a la entrada en paralelo con la red eléctrica, a la entrada de los transformadores, antes del Smart Meter. Es la diferencia básica y principal, ¿vale? Donde tengo instalado el inversor, la fotovoltaica. Si lo tengo a la entrada, pues tengo que seleccionar rama de consumo. Que lo tengo a la salida junto con el consumo, pues punto de alimentación, ¿vale? Es así de sencillo. Luego a tener en cuenta también en la instalación del cableado, ¿vale? Sobre todo el cableado de comunicación, el cableado eléctrico, donde voy a conectar los transformadores. Partimos de la base de las conexiones del propio Smart Meter, ¿vale? Donde tenemos las conexiones del primario y secundario de los transformadores, con lo cual tendremos que tener en cuenta primario y secundario. Se conecta el primario en el pin número 1 del Smart Meter y el secundario en el pin número 3 del Smart Meter, de la fase 1, ¿vale? El de la fase 2, el 4 y el 6. Y el de la fase 3, el 7 y el 9, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que si los transformadores tienen la conexión de tierra, pues se la tendré que dar. Si no la tienen, no sería necesario. Entonces, sobre el transformador de la fase 1, tengo que pasar el cable de la fase 1. Sobre el transformador que se conecta en la fase 2, tengo que pasar la fase 2. Y sobre el transformador que se conecta en la fase 3, tengo que pasar el cable de la fase 3, ¿vale? Esto tiene que ser coherente, tiene que corresponder que la fase 3 que está conectado en el transformador corresponda en la conexión de primario y secundario de la fase 3, ¿vale? Luego lo único, tendré que también conectarle neutro al transformador. Tengo que darle tensión en los bornes 2 de la fase 1, en el borne 5 de la fase 2 y en el borne 8 de la fase 3, ¿vale? Tendrá que tener una protección de fusibles o un magnetotérmico, ¿vale? De 6 amperios. Y luego darle también la conexión de neutro, porque si no le damos la conexión de neutro al Smart Meter, no va a poder ponerse en funcionamiento, ¿vale? También hay que tener en cuenta que el Smart Meter necesita una tensión, igual que los inversores trifásicos, de 400 voltios entre fases y 230 entre fase y neutro, para hacer las mediciones correctamente, ¿vale? Porque al final el funcionamiento básico del Smart Meter es multiplicar tensión por corriente para sacar la potencia, ¿vale? Y entonces, con los datos que tiene de potencia de lectura en función de la tensión y de la corriente y los datos que le vienen del inversor, pues podrá mostrar todos los datos en SolarWeb, ¿vale? Entonces, luego lo único que hay que tener en cuenta también es el cableado de comunicación, ¿vale? Tendré que conectar el pin 33, 34 y 35 para la comunicación Modbus, el 33 para el de más, el 34 para el de menos y el 35 el negativo como tierra o masa, ¿vale? Luego además tendré que tener en cuenta la instalación de la resistencia, ¿vale? Para terminar la comunicación Modbus. Esto también hay que tenerlo en cuenta en el propio Data Manager, que la resistencia está integrada directamente en un interruptor, en un switch, un microswitch al lado de la antena Wi-Fi, ¿vale? Que de serie viene activada, viene en on, ¿vale? Pero solo con tener eso en cuenta, también habrá que saber que hay que instalar la resistencia, muy importante, entre D positivo y D negativo, ¿vale? Entre 33 y 34. Aquí vamos a ver la conexión, esto mismo que hemos estado viendo en la anterior página, aquí vamos a verlo de otra forma, ¿vale? Igual quizás parece más simple. Tenemos lo que nos podríamos encontrar en una instalación, que serían las 3 fases, con neutro, y directamente lo que hacemos es conectar los transformadores, abrazar en este caso las fases y conectar el primario y secundario del transformador en el borne que corresponde en el Smart Meter. Esto que parece muy sencillo, hay veces que puede traernos algún que otro dolor de cabeza, porque el sentido de la corriente hay que tener en cuenta que siempre va a ir desde la red pública, desde la red de alterna, hacia los consumos. Como vemos aquí, el sentido de la corriente siempre va a ser de izquierda a derecha,
con lo cual va a venir desde la red hacia los consumos. Lo que hace el Smart Meter es leer de izquierda a derecha, ¿vale? La corriente que pasa a través de él o a través de los transformadores, como es este caso. Entonces, si yo en algún momento los transformadores, que también hay que tener en cuenta que los transformadores tienen un dibujo sobre que es una flecha para identificar que el sentido de la corriente tiene que coincidir como tengo que instalarlo en el cableado, ¿vale? Entonces, si yo esto no lo tengo en cuenta y el transformador, en vez de conectarlo de izquierda a derecha, como viene en la imagen, lo conecto al revés, las flechas, en vez de ir hacia derechas, hacia consumos, y leerme en positivo, me estarían leyendo en negativo, ¿vale? No sé si alguno de los asistentes se habrá encontrado en alguna instalación en la que no le coinciden los consumos que está leyendo el Smart Meter, o que es una tercera parte, o que los consumos son erróneos. Pues esto puede venir provocado tanto porque el transformador en la instalación de la fase 1, la 2 o la 3, o de todas, esté al revés, o que la conexión del primario y del secundario, si en vez del primario, si el primario lo conectamos, en vez de en la conexión 1, lo conectamos en el 3, y el secundario, en vez de conectarlo en el 3, lo conectamos en el pin 1, no vamos a tener dado la vuelta al transformador físicamente, pero sí el primario y secundario, con lo cual al final va a suceder lo mismo. Una corriente que va a ir de izquierda a derecha de la red pública hacia los consumos, en vez de leerla en positivo, la vamos a leer en negativo. Y en vez de sumarnos a la potencia total de lectura, la va a restar. Por ejemplo, tenemos la lectura correcta de la fase 1 de 10 kilovatios, de la fase 2 otros 10 kilovatios, y de la fase 3, en vez de tener el primario en el primario, el secundario en el secundario, en el pin 7 y en el pin 9, los tenemos al revés. En vez de sumar esos 10 kilovatios para hacer un total de 30 kilovatios, lo que va a hacer es restarme esos 10 kilovatios a los 20 que están sumando la fase 1 y la fase 2, ¿vale? Con lo cual, si en algún momento os habéis encontrado alguna inconveniencia en la lectura de datos, pues tener en cuenta que puede ser debido a esto, ¿vale? Es importante tener en cuenta mucho la conexión del Smart Meter con los transformadores, el sentido de la corriente, tanto físicamente como la conexión del cableado, ¿vale? De primario y secundario, ¿vale? Que esto también pues viene explicado en el pequeño manual que viene con cada Smart Meter, ¿vale? Es un manual simplificado, una guía rápida y básica para cablear lo que es los transformadores. Aparte, en la página web, en Fronius, si vais al producto en el que estáis interesados, tanto sea el Smart Meter como inversores, sabéis que podéis descargaros los manuales, cada cierto tiempo se van actualizando, con lo cual es interesante, si voy a instalar un inversor o un Smart Meter, saber que buscando en el producto, en el Smart Meter o en el inversor que sea, me puedo descargar el manual de instrucciones y de instalación más actualizado, ¿vale? Porque en el Smart Meter en la caja viene solamente lo que es una guía rápida de instalación, ¿vale? En esta guía rápida que vemos varias opciones para la red de España, hay que seleccionar la red que tiene 3 fases y neutro, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, 3N, 3E, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta? La conexión de corriente, ¿vale? Como vemos aquí, hay que darle tensión al Smart Meter, como decíamos antes, pero también que en algún caso podemos confundirnos por el dibujo que tenemos aquí. Este dibujo hace referencia a la conexión de transformadores de tensión, que en este caso no vamos a tener, ¿vale? Que es un esquema que no se va a utilizar, ¿vale? Con lo cual, solamente hay que fijarse en los dibujos, en el esquema de transformadores de corriente, como vemos aquí, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, pues vamos a tener el primario y el secundario, ¿vale? Sobre la fase 1, en el pin 1 y en el pin 3. Sobre la fase 2, en el pin 4, el primario, y el secundario en el pin 6. Y sobre la fase 3, en el pin 7 el primario y en el pin 9 el secundario, ¿vale? Luego, como decíamos, hay que darle tensión al Smart Meter, ¿vale? De la fase 1, la fase 2 y fase 3 y neutro, ¿vale? Para que haga las mediciones correctamente. Y luego, además, pues también tenemos la comunicación Modbus, como hemos visto anteriormente. 33, 34 y 35. De positivo, de negativo y negativo, ¿vale? Tierra directamente al Data Manager, al conector de Modbus del Data Manager, ¿vale? Lo siguiente que vamos a ver, que también hay que tener en cuenta, es la configuración del radio de transformación, ¿vale? Ya no simplemente una vez hecha la instalación eléctrica, el cableado eléctrico de comunicación en el Smart Meter,
se ha terminado con el proceso, ¿vale? Porque, como decíamos, hay que seleccionar un transformador con una corriente primaria y una corriente secundaria. Entonces, eso hay que indicárselo al Smart Meter, ¿vale? A través del radio de transformación. Aquí lo podemos ver, ¿vale? En el propio manual, en la propia guía rápida del Smart Meter, viene también una pequeña explicación de cómo realizar esta configuración, ¿vale? Pero aquí la vamos a desglosar un poquito, ¿vale? Lo primero que vemos es el Smart Meter, la pantalla principal del Smart Meter, y lo que tengo que hacer para introducir un código, una contraseña, es pulsar la P y la flecha a la vez, ¿vale? Los pulsamos juntos. Esto que a veces parece un poco complicado es más sencillo de lo que nos pensamos, ¿vale? Simplemente es hacer una pulsación de los dos botones a la vez y no hay que mantenerlo 5 segundos ni pulsar dos veces, es simplemente mantener la pulsación, hacer una pulsación corta y en el momento que suelto la pantalla directamente me cambia y me va a poner code 0000, 4 ceros, ¿vale? Entonces simplemente pulsar la P y la flecha a la vez y en el momento que suelto veréis que el siguiente menú que me muestra es code, ¿vale? Código. El código que viene también en la propia guía, ¿vale? Que ya sabemos de serie que es el 0001, ¿vale? Entonces, para llegar a meter el 1 en la pantalla, tengo que pulsar la flecha para ir pasando de dígito. Lo primero que hará el sistema, el Smart Meter, es parpadear el primer cero, ¿vale? Entonces, para llegar al último cero, tengo que pulsar la flecha. Pulso la flecha una vez y paso al siguiente cero. Pulso la flecha otra vez y paso al tercer cero. Pulso la flecha por última vez y paso al cuarto cero. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es pulsar el botón de la P para subir el valor. Entonces, en cuanto pulse la P, veréis que en la pantalla del Smart Meter os pone 0001. Una vez configurado el valor del código, ¿vale? Lo que es la contraseña, vuelvo a pulsar la P y la flecha, ¿vale? Ya tengo en pantalla 0001, pulso la P y la flecha a la vez y al soltar me pasará al siguiente valor, ¿vale? Al siguiente menú, que es el menú de CT, de transformador de corriente. Aquí es donde tengo que indicar el valor de los transformadores que tenga instalados. Este valor se define en función del transformador que tenga. Entonces, es muy sencillo. Si yo tengo un transformador, por ejemplo, como vemos aquí, de 300/5, lo único que tengo que hacer es dividir el primario entre el secundario. En este caso, 300 entre 5 me va a dar un valor de 60. Como el Smart Meter tiene 4 dígitos para poder seleccionar valores, pues tendré que poner 0060, ¿vale? Como vemos en la imagen y como hemos visto anteriormente, lo primero que aparecerá al sistema serán 4 ceros y parpadeando el primer cero. Tengo que pulsar la flecha una vez, una segunda vez y en este caso pulsar la P para subir el primer dígito. Me pondrá un 1, entonces tengo que pulsarle tantas veces como el dígito que quiera modificar. En este caso, pues le hago 6 pulsaciones hasta que en la pantalla me ponga un 6. En ese caso, ya tendré 0060, que es la relación de transformación de 60 de los transformadores que yo tengo instalados. Una vez hecho esto, como el último cero no lo tengo que modificar, pulso la P y la flecha a la vez y lo siguiente que me aparecerá será el siguiente menú, que es VT, transformadores de tensión, que como hemos dicho antes, no vamos a tener instalados porque no son, es una opción que no está utilizable en el Smart Meter, porque solamente está disponible para lo que es la medición de transformación de corriente. Entonces, este valor no hay que modificarlo. Si veis en pantalla viene 0001.0, ¿vale? Con lo cual, igualmente pulsamos la P y la flecha, lo pulsamos juntos, como no hay que modificarlos, pasamos al último apartado, que es la contraseña, el password, ¿vale? Que este password, como decía, ya viene prefijado, viene de serie y no hay que modificarlo, ¿vale? Porque si lo modificamos por el motivo que sea, vamos a tener diferentes instalaciones con diferentes Smart Meter y no vamos a podernos acordar de las contraseñas que vamos a ir configurando en cada Smart Meter. Con lo cual, para que esto no nos suceda, dejamos el código, la contraseña que viene de serie, que es 0001, con lo cual, en este último paso, volvemos a pulsar la P y la flecha a la vez y lo que vemos en pantalla será algo como saving, ¿vale? Como vemos aquí, saving, que lo que indica es que está guardando los datos. Una vez hecho esto, no tengo que hacer nada más, porque me volverá al principio de la pantalla, ¿vale? Volverá a mostrar la pantalla
de lectura de potencia total y ya tendré configurado el valor de relación de transformación de los transformadores, ¿vale? Es así de sencillo, aunque a veces pensemos que es un poco más complicado, que los botones no nos funcionan, es simplemente pulsar la P y la flecha a la vez para pasar a la siguiente página, al siguiente menú, y en el momento que suelto es cuando se realiza la acción. Luego, una vez hecho esto, como decíamos, no se acaba aquí la configuración del sistema, ¿vale? Yo ya he hecho el cableado eléctrico, la instalación eléctrica, el cableado de comunicación, he configurado la relación de transformación de los transformadores, pero si yo no en el Data Manager no le indico que hay un Smart Meter instalado, el Data Manager eso no lo sabe. Entonces, como hemos visto ya en antiguos webinars sobre el Smart Meter, hay que activarlo en el servidor interno del Data Manager. Para eso, pues, como sabéis, hay que acceder al servidor interno del Data Manager. Para ello, lo único que tengo que hacer es en el propio inversor, lo más sencillo es activar el punto de acceso Wi-Fi del inversor, que lo que va a hacer es generar una propia Wi-Fi, una Wi-Fi que se llamará Fronius /240. Y 4 o 6 dígitos más, ¿vale? También saber que este número 240 pues es la ID del Data Manager. Cuando tengamos que crear la instalación en SolarWeb y nos pide la fuente de datos, pues saber que es este número 240 y los dígitos que siguen, ¿vale? Y la contraseña pues nos la muestra el display. Aquí lo vemos. Hemos ido al punto de acceso Wi-Fi, lo hemos activado. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo único que tengo que hacer con mi ordenador es conectarme a la Wi-Fi, que se llamará Fronius /240 y los dígitos que sigan. Introduciré la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por último lo que tendré que hacer es abrir un navegador e introducir la dirección que vemos en pantalla, http://data manager o la IP prefijada de Fronius por Wi-Fi, ¿vale? Porque me estoy conectando a la Wi-Fi del inversor, que será 192.168.250.181. Vamos aquí, introducimos la IP o http://data manager y lo siguiente que sucederá es accederemos al servidor interno, ¿vale? Esto ya es el servidor interno del Data Manager, donde vemos aquí generalidades para modificar la fecha y la hora, por ejemplo, las contraseñas, los ajustes de red, las entradas y salidas digitales, Modbus, etcétera, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es irnos al menú contador, ¿vale? Porque tenemos que activar el Smart Meter, nos pedirá la contraseña del usuario service, del usuario service, con lo cual tendremos que tenerla configurada esa contraseña. Una vez introducida, en el contador primario tendremos que seleccionar Smart Meter, ¿vale? Como vemos en pantalla. Y cuando ya he seleccionado el Smart Meter, no solamente he acabado aquí, sino que tengo, como decíamos al principio, que seleccionar la ubicación, la localización y de la posición de donde he conectado yo el Smart Meter. Entonces tengo que darle al botón de ajustes y se me abrirá esta pantalla, donde podemos leer que el contador ha sido activado y va a proporcionar datos en breve. Espera un momento, por favor. Y en estado me pone buscando contador. Y en la parte superior derecha vemos que hay unas rayitas de proceso de búsqueda que van cargando, van subiendo y van bajando. Entonces aquí lo que está haciendo el sistema es buscar el contador a través de la comunicación Modbus. Si yo en este momento, cuando está buscando, le doy a OK, he cortado la búsqueda y no he encontrado el Smart Meter, con lo cual el sistema es como si no estuviese activado, no estuviese reconocido el Smart Meter. Entonces lo que hay que hacer es esperar a que el estado cambie. En el momento que lo encuentre, ahora veremos cómo se encuentra modificado. Pero si yo cuando está buscando el contador le corto la búsqueda, le doy a OK o le doy a cancelar, es como si no hubiese hecho nada, ¿vale? Entonces, como decíamos, accedemos a contador, seleccionamos Smart Meter y le damos a ajustes y esperamos mientras realiza la búsqueda. Cuando haya hecho la búsqueda o cuando haya terminado la búsqueda pueden pasar dos cosas. Puede que lo haya encontrado, que sería lo idóneo, sería perfecto, entonces me pondrá estado OK y me leerá la potencia que está produciéndose en la instalación, ¿vale? Y aquí ya, entonces, tendré que seleccionar la ubicación, la posición del Smart Meter, punto de alimentación, como decíamos, o rama de consumo, ¿vale? Esto sería lo ideal, ¿vale? Que en el momento que hace la búsqueda, que no suele tardar mucho, nos encuentre el Smart Meter, nos diga la potencia que está leyendo y le indiquemos la ubicación. Si tarda mucho la búsqueda, llegará un momento que nos pondrá un mensaje. Tiempo excedido, contador no detectado. En este caso, lo que sucede es que no la ha podido encontrar.
Y esto pues puede ser debido, en la mayoría de casos, por un fallo en la comunicación. Entonces, lo más aconsejable es revisar el cableado de Modbus y la resistencia, ¿vale? Por si el cableado de Modbus no está correctamente el dispositivo conectado en el Smart Meter y en el Data Manager. O el cable no está suficientemente bien conectado, que tiramos de los cables y se salen, que no hemos conectado la resistencia. Incluso hay veces que aun teniendo todo correctamente cableado, puede ser que el cable que estemos utilizando no sea el correcto, ¿vale? Entonces, podemos probar con un cable de comunicación de red normal y corriente de 8 pines, porque solo vamos a utilizar 3 pines, ¿vale? No hay que utilizar 2 colores, por ejemplo, azul y blanco-azul, solamente azul, ¿vale? Azul, verde y naranja, ¿vale? No hay que trenzar nunca los cables, los pares, porque puede causar más problemas de lo que pensemos que vaya a solucionar, ¿vale? Entonces, cuando ya haya reconocido el Smart Meter, como vemos aquí en pantalla, es importante que guardemos los cambios. Le damos al clic, de arriba a la derecha, ¿vale? Para guardar los cambios. Y entonces, ya sí, habremos terminado todo el proceso de configuración del Smart Meter. Hasta aquí no vamos a explicar lo que es la reducción de potencia, la limitación, porque ya lo tenemos en otro webinar, pero a modo de resumen, pues lo que habrá que hacer es irse a editor de la empresa y en reducción de potencia activar el límite para toda la instalación, ¿vale? Pero bueno, eso como decíamos, lo tenemos ya en otro webinar que podéis encontrar en YouTube. Entonces, hasta aquí el webinar de hoy de la instalación y el cableado de comunicación del Smart Meter, sobre todo el criterio de selección de transformadores y la configuración del radio de transformación de los transformadores de corriente y la activación del Smart Meter, ¿vale? Con todos estos pasos habremos terminado lo que es la configuración del Smart Meter 50 kiloamperios, ¿vale? Como siempre, vamos a dejar un pequeño margen de tiempo también para posibles preguntas que tengáis ahora mismo para hacernos. Y como siempre, aquí os dejamos lo que son los datos de información del soporte técnico, del resto de departamentos de Fronius, para que os pongáis en contacto siempre que lo queráis. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en próximos webinars. Gracias, un saludo.